Bueno, pues estamos en nuestra séptima lección. Sean bienvenidos todos. Es un placer comenzar la semana con ustedes estudiando la palabra de Dios. Continuamos con nuestro curso, las enseñanzas de Jesús. El tema de nuestro curso es el Dios verdadero. Ya hemos hablado sobre Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Ahora vamos a hablar sobre la última parte, penúltima parte de lo que es el credo apostólico, hablando sobre la iglesia o la comunión de los santos. Pero antes de pasar a estos temas, vamos a comenzar con una oración. Oremos. Querido Espíritu Santo, te agradecemos por reunir a todos los creyentes en el cuerpo de Cristo, y te agradecemos por los líderes, las congregaciones y las denominaciones que enseñan tu palabra en su verdad y pureza. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ok, había dejado una asignación para el fin de semana, que era ver los videos de nuestro curso que ha grabado Pastor Andro, y a base de ello repasar unas preguntas, las cuales daremos respuesta ahora. Vamos a comenzar con las preguntas. ¿Quiénes son la Santa Iglesia Cristiana y la comunión de los santos? Adelante, Nancy. Es la familia espiritual de la fe, o sea, la Iglesia universal, los creyentes de todos los tiempos. Así es. Muy bien. ¿Alguien tiene que agregar algo más a la respuesta de Nancy? Ya nos dijo que todos los creyentes en Jesús de todos los tiempos, la Iglesia de Dios, el cuerpo de Cristo. Vamos con nuestra siguiente pregunta. ¿Por qué a veces se le llama la iglesia invisible? Amén, pastor. Adelante, Lucía, le escucho. Porque solamente Dios ve la fe de cada creyente. No es como si fuéramos por el mundo divulgando, aunque nuestras obras podrían decir algo de lo que somos delante de Dios, pero quien solamente ve nuestra condición y realmente la seriedad o el amor con el que amamos a Dios, pues solamente lo ve Él. Por eso se nos llama la iglesia invisible. Muy bien, excelente. Nosotros no podemos, ¿verdad? No podemos escudriñar los corazones. No podemos decir quién de verdad es un verdadero creyente o no. A la verdad, cada creyente hace obras que dan testimonio de una fe viva, pero al final el único que conoce los que son suyos es Dios. Aún en la iglesia militante puede haber incrédulos, hipócritas. Nosotros no los conocemos, no tenemos ese don que tiene Dios de conocer los corazones, pero Él sí conoce a los suyos. Él los llama y los suyos le siguen porque conocen su voz. Muy bien. ¿Por qué es importante recordar Gálatas 5:9 cuando buscamos una congregación, una iglesia visible para unirnos? Adelante, Nancy. Es importante porque así como una pequeña cantidad de levadura puede leudar toda una masa, así una doctrina que sea falsa, introducida en una iglesia, puede alejarnos de una enseñanza verdadera de la Biblia. Así es. Una enseñanza se puede meter y puede hacer bastante daño. Gálatas 5:9 nos dice, un poco de levadura fermenta toda la masa. La falsa doctrina siempre es peligrosa. No importa cuán pequeño sea el problema que pueda aparecer. La falsa doctrina se extiende y afecta a otras doctrinas. Es como un veneno, como un cáncer que va creciendo y va matando en un sentido la relación con Dios. Podemos pensar en una falsa doctrina que tal vez es sin mucha importancia para algunos, pensar como lo dicen los testigos de Jehová, es que Jesús es un Dios, no es Dios, es un Dios creado. La escritura es clara, dice que Jesús es Dios desde la eternidad, que no es creado, es el creador. Cuando una pequeña gotita de esta falsa doctrina entra, quita la deidad de Cristo. Podemos pensar en otro ejemplo de gente que dice, pues sí, Cristo murió por nuestros pecados y debemos de portarnos bien para llegar al cielo. ¿Qué hay de malo con esa afirmación?
Si pensamos así, estamos quitando la perfección de la obra completa de Cristo. ¿Por qué? Estamos diciendo, pues Jesús, moriste por mí, tu obra fue suficiente, pero no fue lo suficiente, y así que yo tengo que agregar algo. Y con eso ponemos en riesgo nuestra salvación. Con una idea tan pequeña puede ser un gran problema en cuanto a cuestiones espirituales. Por eso es que queremos tener cuidado de los lugares o las iglesias que visitamos y donde nos congregamos. ¿Hasta aquí alguna pregunta o comentario? ¿No? Ok, entonces pasamos a el tema de nuestra lección, la lección 7, la Santa Iglesia Cristiana, la iglesia visible e invisible. A la iglesia se le llama el cuerpo de Cristo. Nosotros los creyentes pertenecemos a este cuerpo invisible de todos los creyentes de todos los tiempos, de todo el mundo. Somos parte del cuerpo de Cristo y no los veremos a todos hasta que estemos en el cielo, pero estamos unidos por nuestra única fe en Cristo Jesús. Eso es lo que nos une a los cristianos de todas las edades, de todos los tiempos, la fe en Cristo Jesús. Pertenecemos a este cuerpo por la gracia de Dios. Aunque la cultura de la Iglesia Católica Romana dice que solo unas pocas personas pueden ser llamadas santas, o santos, perdón, la Biblia dice de otra manera. Una mirada rápida a los saludos de muchas de las epístolas mostrará que todos los cristianos deben ser llamados santos, porque han sido lavados en la sangre del Cordero y son perfectos a los ojos de Dios. Ante Dios somos santos y es correcto llamar santa a la Iglesia y a su pueblo santo. San Pedro nos dice que hemos sido llamados real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios. San Pablo, cuando escribe a los Corintios, y si vemos ambas cartas de los Corintios, parece un contraste algo difícil de creer cuando San Pablo dice a los santos que están en Corintios. Leemos las cartas y vemos que había un gran pecado ahí que estaban permitiendo y por el cual no hacía nada, pero aún San Pablo los llama santos. ¿Por qué? Porque habían sido santificados en la sangre del Cordero. Nota importante, somos santos, pero aún en nosotros tenemos una lucha, la lucha con nuestra vieja carne, con el viejo hombre, el cual no se deleita en Dios y no quiere ni puede hacer su voluntad. ¿Hasta aquí algún comentario o duda? ¿No? ¿Ninguno? Muy bien, entonces alguien búsqueme Hebreos 10:25. Quien lo tenga, por favor, si me ayuda a leerlo. ¿Quién dice yo? Amén, pastor. Hebreos 10:25 Por favor, Lucía, dice gracias. la palabra de Dios. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Muchas gracias. A la verdad no podemos ver a toda la iglesia cristiana, a todos los creyentes. Sin embargo, Dios quiere que nos reunamos de manera visible como creyentes que confiesan las mismas creencias. En este caso, confesar se refiere a creer o afirmar públicamente lo que se cree. Cuando buscamos reunirnos en una iglesia, buscamos primeramente que su enseñanza sea a base de la escritura. La norma para la fe, para la iglesia cristiana es la Biblia. Si alguien enseña diferente a la Biblia, pues esa iglesia no es donde deberíamos de estar. Ahora, cuando encontramos a alguien que enseña correctamente la Biblia y que cree lo mismo que nosotros, conforme a lo que dice la palabra de Dios, nuestro deseo es congregarnos con ellos para crecer juntos, para edificarnos, para fortalecernos como el cuerpo de Cristo. ¿Hasta aquí alguna pregunta o duda? Recuerden, no tengan miedo de preguntar. Con toda confianza pregunten y tratamos de dar una respuesta a la duda que tengan. ¿Ok? Estamos estudiando juntos la palabra y queremos crecer en conocimiento. Vamos a las preguntas. El origen de la iglesia invisible. ¿De dónde viene la iglesia invisible? Para eso vamos a leer Efesios capítulo 1,
versículos del 3 al 8. Estos versículos van a estar en sus pantallas, así que quien quiera comenzar a leer, adelante. Y me pueden ayudar con eso. Nancy, le escucho. Y luego Gina, el siguiente. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En Él Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, para que en su presencia seamos santos e intachables. Por amor, nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad. Muy bien, muchas gracias, Nancy. Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, para que en su presencia seamos santos e intachables. ¿En quién nos escogió? En Cristo Jesús. ¿Por qué? Por su puro amor, para que fuéramos adoptados hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad. Dios nos escogió a nosotros antes de que fuésemos formados incluso. Ina, el siguiente bueno, Nancy, ¿tiene alguna duda o comentario? Sí, hermano, tengo una duda ahí sobre esa cita que acabamos de leer, porque ahí habla de predestinación, y yo sé que ese es uno de los versículos que a veces hay cierto debate, ¿no? Entre cómo es esa predestinación, partiendo del ejemplo que tenemos de Judas, que Judas, como Jesucristo dijo, él ya prácticamente desde que nació, él estaba como predestinado a ser el hijo de perdición. Yo sé que según San Juan 3:16, Cristo murió por todo el mundo y para que todo el que cree en él sea salvo. Pero ¿qué pasa con esta parte de predestinación, hermano? Y si una persona, me voy a poner por ejemplo, si fuese yo, por ejemplo, que estoy como predestinada a que yo no soy hija, y yo, ¿de qué me serviría estar en una iglesia? Luche, que luche, pero como al final no estoy en el plan de salvación, haga lo que haga, igual me voy a perder. Ok, bueno, esa es una muy buena pregunta y de hecho es algo que genera confusión a algunos. En cuanto a cuando usa la palabra predestinación, o sea, que es el buen deseo de Dios que por medio de Jesucristo seamos adoptados. La escritura nos habla que la voluntad de Dios o lo que quiere Dios para el hombre es que todos sean salvos, que lleguen al conocimiento de la verdad, que conozcan a Jesús. Bien citó Juan 3:16 que dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la parte de Dios. El deseo de Dios es, quiere, desde el principio es que seamos salvos, que tengamos vida a su lado, que Que nadie se conozcamos la pierda. verdad. ¿Perdón? Que nadie se pierda. Que nadie se pierda. Y aquí viene una parte importante. Citó a Judas. El hecho de que Judas se apartara no quiere decir que no tuvo la oportunidad de creer. Escuchó el mensaje, caminó con Jesús, pero al final lo abandonó, lo traicionó. Podemos poner dos ejemplos, el ejemplo de Pedro y de Judas. ¿Quién pecó más feo, Judas o Pedro? Los dos, los dos Los dos, pecaron igual de feo. los dos ofendieron a Dios. ¿Cuál fue la diferencia entre Judas y Pedro? Judas se ahorcó, Judas no se arrepintió. Pedro lloró amargamente y se arrepintió y se volvió al Señor. ¿Y qué hizo el Señor? Lo restauró. Nosotros tenemos, y cuando digo nosotros me refiero a toda la humanidad, tenemos la oportunidad de escuchar el Evangelio, de creer en Jesús y de ser salvos. La salvación es para todo aquel que crea, que vea a Jesús como su única salida. Ahora, hay gente que no cree. ¿De quién es la culpa en esta situación? ¿Quiere decir que Dios no los ama? De ninguna manera los ama porque les anuncia el Evangelio. Perdón, tengo un pequeño resfriado. Los llama por el Evangelio para que sean salvos. Cuando la gente se aleja de Dios, no es culpa de Dios, es culpa de la gente, de la naturaleza pecaminosa. Cuando Dios, mejor dicho, el deseo que tiene Dios para con nosotros es que nos salvemos, que no nos perdamos. Podemos pensar, es que dice que solamente escogió a unos y a otros no.
Veamos, ahí no dice que escogió a algunos por raza o por sexo o por nacionalidad o por edad. Dice, no se escogió antes de la fundación del mundo. ¿A quién? A todos, para que en su presencia seamos santos y para que lleguemos a ser adoptados hijos suyos. ¿Por medio de quién? De Cristo Jesús, solamente. No hay otro camino para la salvación. La buena voluntad de Dios, el beneplácito, es que usted y yo seamos salvos. Que usted, su vecino y los que le rodean sean salvos. La cuestión es que la gente se aleja. Cuando escuchamos sobre predestinación, hay iglesias que enseñan que una vez salvo, siempre salvo. Y si no, y si caes de la fe, es que nunca fuiste salvo. Como si Dios jugara diciendo, pues dice cree que era salvo y ahora ya no. No, no funciona así. Dios da la salvación a todos. Ahí está el regalo. Nada más que no todos se acercan a Él. Todos tenemos la oportunidad de conocer a Jesús, de creer y ser salvos. Sí. La cuestión es, ¿qué hacemos? ¿Lo tomamos o lo dejamos? La cuestión es, ¿creemos o no creemos? No sé si eso ayuda con su duda, Nancy. Más que una duda, hermano, es que me gustaría tener como una buena respuesta para darla al momento de, porque yo entiendo de algún modo lo que usted me acaba de explicar, pero quisiera tener como que una forma clara, corta, para explicarlo y explicar de esta manera de que no funciona la manera en que Dios habla de la palabra, habla de la predestinación, no se refiere a que a esto sí, desde que nace, a este es mío, este es mío, este no, no, yo sé que no es la manera de Dios, ¿verdad? Como cuando nosotros vamos al mercado y este tomate no me gusta, pero este sí, yo sé que no es la manera de que Dios nos escoge, pero es complicado, hermano, tener una buena respuesta ante una pregunta así, porque vaya, existe palabra, por ejemplo, hay varios versículos donde Dios dice que Él va a tener misericordia de quien Él quiera tener misericordia. O sea, si lo toman como, o sea, que si no quiere tener misericordia de este, igual no la va a tener. Entonces ahí, ¿cómo dar una respuesta ahí eh, clara, pues comprensible? Tal vez la respuesta más sencilla sería el recordar quién nos eligió. Dios fue quien nos eligió, Dios es quien nos amó, Dios es quien nos salva. Y un buen punto en esta situación es recordar qué es el deseo o la buena voluntad de Dios, que es que todos sean salvos. Por eso decimos que nos predestinó. Él desea que todos lleguen a ser hijos suyos. Él da a su hijo incluso para esto, para que seamos adoptados. El problema es que no todos lo aceptan. Podemos decir que el buen deseo de Dios es la salvación para todos. Para eso nos predestinó, para ser salvos. ¿Por qué algunos sí se salvan y algunos no? Por la naturaleza pecaminosa de cada uno. Sí es un tema un poquito que requeriría un poquito más de extendernos en cuanto a ese punto. Tal vez nos ayuda a leer los siguientes versículos y la siguiente pregunta. Vamos a continuar para ver si logramos esa meta. Gina, le escucho. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En él tenemos la redención por medio de su sangre, el perdón de los pecados, según la riqueza de su gracia, la cual desbordó sobre nosotros en toda sabiduría y entendimiento. Somos amados y aceptados por su gracia. Somos limpiados por su sangre. Eso nos lleva a la pregunta. ¿Quién nos eligió? ¿Quién nos eligió desde el principio? Dios. Dios. Dios es el agente de nuestra salvación. Puede ser una respuesta bastante sencilla, pero la implicación es grande. Nosotros no teníamos nada que ofrecer a Dios, pero Él nos eligió, nos amó, nos conoció y quiso y fue su buena voluntad que fuéramos salvos.
Nos amó demasiado que mandó a su propio hijo, a su único hijo, a morir en la cruz para darnos salvación y vida eterna. Ujú. Muy bien, y una parte importante aquí es, y pensando en lo que nos preguntaba Nancy, o el comentario de Nancy, es recordar que Dios nos eligió y Dios no piensa igual que nosotros. Nosotros delimitamos en decir, este sí, este no, este sí, este no. La escritura nos dice que Dios no hace acepción de personas. Dios salva a todos. Claro, hay ocasiones en que el pecado sobreabunda y eso conlleva a la total separación de Dios. Pensemos en el caso del faraón, en las plagas, en Egipto, en el Éxodo. La escritura nos dice que Dios endureció su corazón. ¿Por qué? Porque este hombre se apartó. No quiso obedecer la voluntad de Dios. No quiso estar atento y responder como Dios quería. Y entonces sí, Dios lo endureció. Hay que recordar algo importante también en cuanto a nuestro Dios. Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de justicia. Ama a todos, pero también castiga el pecado. Y sorpresa, ¿quiénes son pecadores? Todos. Es por eso que necesitamos a Cristo Jesús para ser salvos y ser recipientes de su amor. Ahora, ¿cuándo nos eligió Dios? Conforme a lo que leímos. Desde la fundación del mundo. Desde la fundación del mundo. ¿Por qué? ¿Cuál fue la motivación de Dios? Notamos que Dios nos eligió desde la fundación del mundo y que somos salvos solo por la gracia, que es la gracia, el amor inmerecido. El ser salvos no depende de nosotros, depende del amor de Dios. Cuando dice que nos predestinó, fue en su voluntad. Cuando dice que quiere que todos los hombres sean salvos, esa es su buena voluntad. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Eso es la meta a la cual Él anhela que nosotros lleguemos, que conozcamos la verdad y que tengamos vida. ¿Cuál fue la motivación de Dios para predestinarnos? ¿Qué motivó a Dios para predestinarnos para la salvación? Para desear que nosotros fuésemos salvos. ¿Qué motivó a Dios para esto? Su gran amor. Su amor. Enteramente su amor, ¿verdad? Si lo vemos a nuestros ojos, podemos decir, es que, pues, si nos adornamos, decimos, pues es que Dios me amó por esto y por esto y por esto y por esto. Pero la verdad es que no tenemos nada que ofrecer a Dios. Dios nos amó porque nos amó. La escritura dice que nosotros la amamos porque Él nos amó primero. ¿Cuándo? Desde la fundación del mundo. Ahora, llegamos al punto que decía Nancy. Esta sección nos dice que Dios eligió a algunas personas para ir al infierno. ¿Qué opinan? No. Amén, pastor. No, pienso que Sí. no. ¿Perdón? Amén, pastor. Pues yo estoy meditando en que también dice la palabra de Dios que Dios nos predestinó o pues ya Él había planeado de nuestra vida desde antes de la fundación del mundo. Recordemos que cuando Dios crea el mundo y Adán y Eva vienen al mundo, vienen sin pecado. Dios creó las cosas perfectas y todo lo que Dios creó fue bueno, pero a partir del pecado las cosas cambiaron y Dios tuvo que hacer un plan maravilloso para rescatarnos y mostrar su poder y que el enemigo, o sea, no tenía ningún derecho sobre nuestra vida. Y ahí viene la decisión del libre albedrío, de decidir caminar con Dios o decidir caminar hacia el infierno. Y si estamos caminando y si tú sientes la presencia de Dios, quienes amas su palabra, amas su presencia, reconoce su poder y su amor, entonces eso debe ser una evidencia para tu vida de saber que fuiste predestinado para salvación y no para el infierno y tú tomas la decisión a donde quieres ir. Sí, nada más un comentario ahí, algo que agregar. En cuanto al libre albedrío, el libre albedrío desde la caída está corrompido. No busca a Dios, busca lo que quiere la carne. Y eso nos conlleva a alejarnos, a escoger la parte de el perdernos en el infierno. Javier, le escucho.
Sí, muy buenas noches, pastor. Bendiciones. Buenas noches. Pues algunas, pues lo que uno escucha, ¿no? Algunas corrientes hablan acerca de que para Dios todos los tiempos, o sea, son como presentes, ¿no? Por lo que sabemos que Dios es eterno, ¿sí? Y el tema, pues, de la predestinación está sujeto como a la decisión, ¿sí? O determinación que toma uno como persona frente a una situación, ¿sí? O sea, nosotros tenemos las dos opciones de elegir entre hacer lo bueno o lo malo, ¿sí? O tomar la decisión frente a algo, ¿sí? O sea, ya nosotros decidimos cómo queremos terminar, ¿sí? En el camino del bien o el camino del mal. La Ujú. pregunta con relación a lo que la hermana decía, pues a mí también me ha perseguido, porque pues he leído en algunos textos donde dice que de la fundación del mundo, hay unos que crearon, que Dios creó pues para condenación y otros para salvación, porque incluso el mismo Jesús dice, desde la fundación del mundo, el fuego eterno fue preparado para ustedes, o sea, para algunas personas, ¿no es cierto? Yo que he entendido, o sea, que nosotros, Dios nos ha dado, digamos, como o por medio de su gracia y por medio de la fe, tenemos como, más bien, o sea, Él nos abrió más bien el camino de salvación, ¿sí? Para que nosotros no pudiéramos como terminar allá, ¿sí? Pienso yo, y como dice el texto, o sea, Dios no quiere que nadie se pierda, ¿sí? Entonces, como apropiarnos más bien de esa parte. ¿Sí? De tomar la decisión de seguir al Señor, de que nos aumente la fe, que podamos nosotros seguir por el camino del bien, que es el cual que agrada a Dios y para nuestro bienestar más bien, ¿sí? Ujú. Pero un poco difícil uno dar una respuesta a una persona porque querrá entender el por qué, ¿sí? Sí, van a enfocarse en el por qué, pero no en la motivación. La motivación de Dios es que Dios te ama, Dios quiere que seas salvo. Y la gente va a preguntar, ¿y Amén, por qué me amo? Por su pura gracia. ¿Pero por qué si yo amén, no he hecho amén. nada? Porque Dios Exacto. te ama. Sino A que eso veces, es lo difícil. Para nosotros como seres humanos siempre, como usted lo ha dicho en algunas ocasiones, siempre nosotros sentimos que tenemos que hacer algo, la necesidad de hacer algo, pero ¿por qué así? ¿Sí? O como cuando te regalan algo, uno dice, pero sí, ¿y cuánto le debo? ¿O qué hay que hacer? ujú, ¿Sí? Siempre tenemos la necesidad del ser humano de hacer algo, pero no, esto es por gracia, por puro amor. así es. Nancy, le escucho. Sí, hermano, solo un comentario sobre lo que escuché aquí de mis dos últimos hermanos. La primera sobre el albedrío. Yo he escuchado muchas prédicas con esta palabra, incluso cuando están evangelizando y hacen un llamado a recibir a Cristo, venga y reciba a Cristo, que Dios lo está llamando, lo está esperando y usted tiene libre albedrío para escoger. No estoy de acuerdo, no existe como tal un libre albedrío a mi parecer, porque la Biblia me dice que no hay ni una sola persona que busque a Dios, no existe ninguno que haga lo bueno. Entonces, si el libre albedrío existiera, es que yo conozco verdaderamente los dos caminos, el bueno y el malo, pero como ser humano, mi inclinación es al pecado y es hacer lo malo siempre. Entonces, Ujú, yo en mi humanidad pecaminosa jamás voy a escoger lo bueno. Entonces, ¿cómo es que estamos en los pies de Cristo ahora entonces? ¿Porque lo escogimos a Él? No, estamos porque Él en su gracia nos llamó y su Santo Espíritu nos convenció de pecado, no porque yo escogí, bueno, pues voy a escoger seguir a Dios. Ese sería libre albedrío. Por eso es ujú. que no comparto que exista como tal. El hermano mencionó que él ha escuchado cierta enseñanza, creo que así entendí, que desde el principio está creado un lugar, un infierno para las personas condenadas o algo así, creo que entendí. No, Dios no creó el infierno ni el castigo final para ninguna persona. De hecho, la Biblia lo especifica. Dice que fue creado para los ángeles caídos y Satanás.
pero por la maldad de la humanidad, aquel que rechazó a Cristo en vida, entonces pues le van a ir a hacer compañía el día final. Así lo entiendo yo. Entonces no es que Dios creó ese lugar para nosotros. La Biblia lo especifica, no fue creado para nosotros, ¿verdad? De hecho, Dios, su plan inicial fue un Edén eterno, así cuando puso a Adán y a Eva, que fuese eterno, pero pues por la caída no sucedió. Entonces por eso viene Cristo a que ese plan continúe y sí poder tener una eternidad con Él. Amén. Sí, gracias. Y sí, es verdad, en cuanto al albedrío, como mencioné hace un momento, desde la caída está corrupto. No buscamos lo que Dios quiere. Nuestra naturaleza pecaminosa, perdón, nos impide seguir a Dios. No lo buscamos. Hemos leído en Romanos que todos están corrompidos, no hay quien haga lo bueno, no hay justo ni a uno. ¿Ok? El libre albedrío, como muchos hablan de la libre elección en cuanto a Cristo, no hay uno como tal. No podemos aceptar a Cristo o acercarnos a Él sin antes conocerle, sin antes escuchar el Evangelio y que el Evangelio obre la fe en nuestros corazones. El libre albedrío desde la caída es corrupto, inclina a la naturaleza pecaminosa. En cuanto al infierno, me permite citar Mateo 25:41 que dice, entonces dirá también a los de su izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno, que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Notamos que este fuego eterno ha sido preparado para todos los que van en contra de Dios, los que se rebelan, los que no tienen un lugar delante de Él. Por consecuencia, pues entendemos que aquellos que no obedecen la voluntad de Dios, aquellos que se alejan, que no ven el regalo de la gracia como algo que anhelar, como el conocer a Jesús como una meta, como un deseo de salvación, pues esas personas tienen ya un lugar con aquellos que se han revelado ante Dios. ¿Ok? No sé si eso refuerza un poquito lo que ya hablamos. Amén. ¿Podemos contestar a esta pregunta? ¿Esta sección nos dice que Dios eligió a algunas personas para ir al infierno? No. Las personas van al infierno por sus propios pecados y su propio rechazo de Cristo. Podemos ver esto con Jesús en Mateo 23:37 que dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, perdón, como junta la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Es el buen deseo de Dios que nos acerquemos, que lo conozcamos, que estemos con Él. Pero notamos la última palabra, ¿verdad? Que dice Jesús, tú no quisiste, tú te apartaste, tú te alejaste. Yo no tengo el deseo, dice Dios, de que te pierdas. No es mi propósito para ti de que te vayas al infierno. Yo quiero que conozcas la gracia, que seas salvo, que reconozcas por obra del Espíritu Santo que en ti no hay nada bueno y que necesitas un Salvador. Ese es el amor que tiene Dios para nosotros. Esa es la gracia que no merecemos. ¿Hasta aquí algún comentario o algo más que agregar? No, pastor. A ver, ok, gracias, Lucía. Muchas iglesias, ¿cómo reaccionamos? ¿Cuántas iglesias diferentes de diferentes denominaciones conocen ustedes? Hay montones, ¿verdad? ¿Cómo nos ayuda Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, al iniciar la conversación sobre este tema, sobre las muchas iglesias? Dice, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, amados, no crean a todo espíritu, sino pongan a prueba los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. No todos los grupos, mensajes, videos e iglesias son de Dios. Dios quiere que los pongamos a prueba. Encontramos infinidad de iglesias, encontramos infinidad de enseñanzas. ¿Qué es lo que quiere Dios que hagamos cuando conocemos este tipo de iglesias? Quiere que los pongamos a prueba, no conforme al número de gente, ni conforme al carisma del pastor o de los hermanos, no, sino conforme a su enseñanza, a lo que están predicando. Por ejemplo, muchas de las veces nosotros podemos sentirnos atraídos por ver una iglesia con
400 miembros y que todos se ven felices y están contentos. Pero si nos acercamos a una iglesia así, nos damos cuenta que su enseñanza no es conforme a la palabra de Dios, esa iglesia no sirve. Esa iglesia no predica lo que dice Dios, no predica la palabra en su pureza. Por eso es que Dios nos anima a que los pongamos a prueba, no buscando los milagros, no buscando las cosas llamativas externas, sino en cierto sentido, viendo cuál es su raíz, cuál es su fuente. Si la fuente de su enseñanza es la Biblia, esa iglesia es de Cristo. Si no, no lo es. Por muy bonita que sea, por muy precioso que sea el edificio, por muy carismático que sea el pastor o los miembros, si esa iglesia no predica a Jesús, no es de Jesús. ¿Ok? Y esta es una buena advertencia viendo que hay muchas iglesias en el mundo. A veces puede ser que por trabajo o un viaje familiar tenemos que ausentarnos de nuestra ciudad o mudarnos. Como cristianos queremos buscar un lugar donde reunirnos, ¿verdad? Pues este es un buen primer paso a dar cuando buscamos una iglesia. Este es un buen primer paso de ponerlos a prueba en cuanto a su enseñanza. ¿Ok? ¿Comentarios hasta aquí o dudas? ¿Cómo nos ayuda Hechos 17, 11 y 12 a iniciar la conversación en cuanto a las muchas iglesias? Lo tienen aquí en la pantalla. ¿Alguien me puede ayudar a leerlo? Adelante, Nancy. Hechos 17, 11, 12. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con mucha atención y todos los días examinaban las escrituras para ver si era cierto lo que se les anunciaba. Entre los que creyeron habían distinguidas mujeres griegas y un buen número de hombres. Muy bien. Pablo, cuando fue a Berea, predicó. ¿Y qué fue lo que hicieron los ciudadanos de Berea? Pusieron a prueba las palabras de Pablo. No se quedaron con el hecho de que, pues es un hombre que hizo milagros, es un hombre que pone mucho énfasis en la obra cristiana, en la obra de misionero. No, ellos escucharon su mensaje y lo pusieron a prueba, escudriñaron las escrituras. Nosotros también queremos comparar todo con la Biblia. Toda aquella enseñanza que venga hay que tomar nuestra Biblia y ver qué dice. ¿Qué es lo que dice Dios? ¿Eh? ¿Algún comentario? Ok. Ahora, ya hablamos sobre el poner a prueba las congregaciones. ¿Qué debemos hacer cuando encontramos personas que enseñan la Biblia fielmente? ¿Qué es nuestro papel hacer cuando encontramos una iglesia bíblica? Que su enseñanza es solamente lo que dice la Escritura. ¿Qué debemos hacer? Congregarnos. Aceptar como una iglesia verdadera. ¿Perdón? ¿Alguien había respondido? ¿Puede repetir lo que dijo, por favor? Que aceptarla como una iglesia verdadera, porque predica la palabra de Dios, no su propia palabra, predica lo que Dios enseñó en su palabra. Se tratarla como una iglesia verdadera. Gracias, Javier. Nancy. Pues deberíamos desear de pertenecer a ella. Si es desear pertenecer a ella. Dios quiere que disfrutemos la comunión de los hermanos que están unidos en la fe. Esta fue la oración de Jesús en San Juan capítulo 17, versículos 20 a 21 y primera de Juan capítulo 1, versículo 3. También al encontrar esto podemos sentirnos gozosos. ¿Por qué? Porque podemos alabar y trabajar juntos en amor por nuestro Salvador. En gloria de Dios, son hermanos en la fe. Así es, podemos llamarles abiertamente hermanos en la fe.
porque Y ven confesamos la un gloria de mismo Dios, Señor Padre. y un mismo Salvador. ¿Ok? Ahora, Gloria a Dios, gloria a Dios. por otro lado, ¿qué quiere Dios que hagamos cuando encontramos personas que enseñan de manera diferente a lo que dice la Biblia? ¿Qué quiere Dios que hagamos? La palabra dice que primeramente debemos hablarles sobre la verdad, sobre que están equivocados. Y si ellos no aceptan, llamar a otro principal para que en ello se les explique. Y si no, desecharlo. Ujú, muy bien. ¿Alguien quiere agregar algo más a la respuesta de Javier? Dios, Nancy, adelante. Dice que si rechazan la verdad, después de tratar de convencerlos con la palabra, con paciencia, ni nos metemos con ellos. Así es, ni nos juntemos con ellos, ¿verdad? Dios, una nota importante en esta situación es que Dios quiere que mostremos y actuemos en amor, nunca por revancha, ni por rivalidad, ni por sentirnos mejores que ellos. No, Dios quiere que mostremos amor Apartarlo. mostrando el error a la gente para que se arrepientan y se vuelvan de su mal camino. Si continúan rechazando la Como él lo instrucción, hizo, queremos como él lo hizo. separarnos de ellos para mostrarles la gravedad de su pecado y protegernos de la falsa doctrina. Aquí viene una parte importante, y esto no solamente puede pasar con los de afuera, sino con la misma congregación. Debemos de aprender a distinguir entre un errorista y un hermano débil en la fe, ¿ok? Un errorista es aquel que se le enseña con la escritura, se le enseña que la enseñanza que está compartiendo está mal y no cambia de parecer. Incluso llega a decir, no, es que ahí está mal, ya no aplica, vivimos en tiempos modernos. No, la palabra de Dios siempre aplica, ¿ok? La palabra de Dios no se adapta a Amén. modas del Amén. mundo. Y la Ese es un misma ayer errorista. hoy dice. Amén. Un Gloria débil a en la Dios. fe es aquel que requiere solamente instrucción, al cual se le puede enseñar y al cual se le puede animar a escudriñar las escrituras para conocer más a fondo de lo que dice la Biblia realmente, ¿ok? En ambos casos queremos actuar en amor, queremos actuar como nuestro Señor Jesús lo haría, en un amor Gloria a Dios. que Gloria a busca al Dios. perdido, ¿ok? ¿Hasta aquí Amén. algún Gloria a Dios. comentario o dudas? ¿No hay ningún comentario ni dudas? No podemos aceptar el error. El que está contra la palabra de Dios está contra Dios. Y está contra Dios, está contra nosotros también. No podemos aceptarlo. Como usted dice, pastor, buenamente, con amor, con paciencia, que cambie. Si no cambia, insiste en seguir mal, apartémonos de él. Echémoslo fuera. No nos juntemos con él. Y una nota importante aquí es para protegernos de la falsa doctrina. Un poco de levadura enleuda toda la masa. Una pequeña y sencilla falsa enseñanza que se meta en la iglesia puede ocasionar un problema muy grande. Si tenemos dudas en cuanto a eso, demos un vistazo a la historia de la iglesia, hasta la iglesia primitiva de los primeros siglos, y veamos cómo un poquito de levadura se metió e hizo grandes problemas en la iglesia. Hizo que la iglesia se separara, hizo que la iglesia diera poder a quien no debería de tener poder más que Dios, y delimitó la gracia de Dios a su voluntad y capricho de una persona, a diferencia de lo que Dios decía en su palabra. Y todo empezó con una pequeñita falsa doctrina. Por eso es que queremos estar alertas, por eso es que queremos mantenernos estudiando la Biblia, estudiando la palabra, y no solamente en las iglesias que visitamos, sino en nuestras propias iglesias, tomar la Biblia y comparar lo que dice nuestro pastor con lo que dice la Escritura, porque queremos estar alertas. ¿Por qué? Porque los pastores también se equivocan y en amor queremos buscar si un pastor se desvía para evitar que si la cabeza se pudra todo el cuerpo. ¿Ok? ¿Algún comentario hasta aquí? Gloria a Dios. ¿No hay ninguna duda más? La palabra dice que debemos ser mansos, pero no somos mansos, pero no tontos. Debemos reconocer la verdad. Somos mansos, pero no somos tontos. Sí, de Debemos hecho reconocer. queremos aplicar lo que Jesús dijo a sus discípulos cuando los manda en su viaje misionero. Sean astutos como la serpiente y dócil como la paloma.
astutos como la serpiente, de reconocer qué batallas vale la pena pelear, dónde vale la pena quedarse y dónde vale la pena hacer frente. Y dóciles como la paloma en el sentido de no andar buscando conflictos vanos, conflictos que solamente dan gloria al hombre y no gloria a Dios. ¿Ok? Amén. Perdón, tenía el micrófono apagado. ¿Tienen algún comentario o alguna duda en cuanto a nuestra lección? Nancy, ¿le ayudó un poquito en cuanto a su comentario? Sí, hermano, amén. Gracias. Muy bien, entonces vamos a concluir nuestra lección de hoy con una oración. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque en tu amor nos has amado, Señor, desde la fundación del Mis mundo. hermanos, Tu gracia y tu y misericordia se ha todos mis derramado en hermanos. sobremanera en nosotros, Señor. Gracias porque en tu buen deseo de salvarnos nos diste a tu Hijo Jesús, en el cual tenemos el perdón perfecto de Gracias. nuestros pecados, en el cual tenemos la dicha de ser llamados hijos tuyos. Señor, mientras peregrinamos en esta tierra, pedimos que nos guardes y nos fortalezcas, que nos des alimento con tu palabra y que nos fortalezcas y nutras en nuestra fe, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer frente al error, a mantenernos firmes y a evitar, Señor, que cualquier ataque del enemigo entre a tu iglesia, que cualquier ataque, Señor, debilite la obra que tú has hecho en y por nosotros. Te pedimos, Señor, que tu santa palabra sea alumbrar a nuestros pies, que guíe nuestros pasos, que la salvación en Cristo Jesús, Señor, sea la única verdad que enseñemos en nuestras iglesias, que sea la única verdad a la cual nos aferremos. Señor, te damos gracias porque el mensaje de salvación se ha expandido, porque muchos han llegado a creer. Te pedimos, Señor, por las iglesias que predican tu mensaje en tu pureza. Te pedimos que les guardes, que les guíes y que les des entendimiento, Señor. Te damos gracias, Señor, por este tiempo de estudio de tu palabra. Te agradecemos, Señor, por los hermanos que se conectaron para estudiar la palabra el día de hoy. Fortaléceles, guárdales, sé tu Señor con ellos. Abre su entendimiento a través de tu santa palabra y que tu Santo Espíritu obre en sus corazones. Señor, tenemos la confianza plena de que pertenecemos y estamos en ti. Es por eso que hoy pedimos, Señor, todas estas cosas. En esta noche, Señor, te pedimos también por aquellos que no pudieron conectarse. Te pedimos que les guardes, que les guíes, que les preserves, Señor, con tu santa palabra. Fortaléceles y guíalas, Señor, para que juntos estudiemos tu palabra y nos sigamos gozando y maravillando en ti. Señor, en esta noche te pedimos por nuestras familias, por nuestra salud. Guárdanos, bendícenos. Quédate tú con nosotros, Señor, en esta noche y llévanos con bien hasta el día de mañana. Condúcenos, Señor, conforme a tu voluntad y llévanos, Señor, para que todo lo que hagamos sea para la gloria de tu nombre. Te pedimos todo esto en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Pues hemos concluido con nuestra lección del